Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy le tocó el turno al más básico de los platos del chifa peruano. Hoy vamos a preparar el clásico arroz chaufa de pollo. Pero bueno, ¿qué es el chifa? ¿Y de dónde viene el arroz chaufa? Primero debemos recordar que los chinos llegaron al Perú principalmente a través de la emigración masiva a partir de 1849 para trabajar como mano de obra en la agricultura y la construcción, cubriendo la necesidad de trabajadores tras la abolición de la esclavitud. Como parte de sus contratos de trabajo exigieron poder traer con ellos al menos las verduras y especias básicas para sus alimentos. Los chinos encontraron que en Perú todas sus verduras se daban con mucha facilidad, igual que en China. Y entonces introdujeron a la agricultura peruana parte de sus hierbas y verduras. Perú, para entonces, ya tenía una tradición culinaria y al mezclarse con la China nació lo que se conoce como el chifa. El chifa se refiere a una cocina de fusión peruano-china y también al restaurante donde se sirve. La palabra proviene de la expresión cantonesa chi fan, que significa comer arroz, y se popularizó en Perú a principios del siglo XX. Ahora, el arroz chaufa, sí, se llama así, arroz chaufa. Se origina en China más o menos entre los años 581 a 618, dentro de la dinastía Sui. Ahí es donde se origina el chao fan, que es una receta donde se aprovechaban los restos que quedaban de arroz y entonces simplemente lo mezclaban con lo que había quedado, con alguna proteína o algún vegetal, y ahí nació esta práctica que después se transformó en el plato llamado chao fan, que significa arroz frito o salteado, y terminó sonando de manera coloquial como chao fa, que es la adaptación peruana de la palabra cantonesa chao fan. Tengo que terminar aclarando que el arroz chaufa ya es un plato nacional dentro de la comida peruana. Bueno, no hablemos más y vamos con la receta. Como siempre, disfruten del video y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Bueno, el arroz chaufa no se puede preparar si previamente no preparas todos los ingredientes, especialmente porque se hace a una velocidad muy rápida y en alta temperatura. Así que vamos a empezar hablando de la base, el arroz blanco. El arroz chaufa se hace a partir de arroz blanco prehecho de horas o el día anterior. Este arroz solo se hace con arroz y agua, nada de sal, aceite, ajo, nada. Solo arroz y agua, las mismas proporciones que tu arroz de grano largo te pide para que quede cocido y graneado. Ahora, si lo haces una hora antes de la preparación, está bien, pero dejas enfriar muy bien. Ok, tengo aquí 2 pechugas de pollo, cortadas en cubitos grandes. Este corte entre los cocineros de chifa peruanos lo llaman caitien, que significa pollo en cubos. Ahora vamos a sazonar este pollo para dejarlo reposar y para la sazón voy a usar caldo de pollo en polvo, que es un típico sazonador chino. Si estás en Perú, sin duda lo consigues en cualquier esquina. Para el resto del mundo, sugiero buscarlo en un mercado asiático. Como sazonador es fantástico, así que no van a botar su dinero. Yo encontré este de la compañía Knorr, interesante, aquí en Estados Unidos, y de hecho está en chino también, porque es un sazonador chino y está delicioso. Bueno, entonces le ponemos 5 gramos de caldo de pollo en polvo y ahora un truco de la cocina cantonesa. 2.5 gramos de maicena, o sea, la fécula de maíz. ¿Qué hace la maicena? Increíblemente, en la proteína que se va a fritar, la va a sellar de manera hermética, conservando más líquido de lo habitual. Entonces, al comer el arroz, vamos a sentir que este pollo está especialmente jugoso. Bueno, mezclamos todo, lo tapamos y lo dejamos reposar en el refrigerador por 30 minutos. Antes de seguir preparando todos los ingredientes para el arroz chaufa,
No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darme un like. Todo eso me ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Bueno, seguimos. Ya vimos el arroz, que es la base de la preparación. Vimos el cai tien, que es el pollo en cubos. Ahora vamos a preparar el resto de nuestros ingredientes. Entonces vamos con el sazonador para el arroz. Tenemos aquí 10 gramos de caldo de pollo en polvo y aquí 5 gramos de azúcar con 2 gramos de sal. Mezclamos estos ingredientes y listo. Este va a ser nuestro sazonador en la preparación. Lo siguiente es el cebollín. Esta hierba aromática de la familia de la cebolla, de hojas alargadas y huecas, se utiliza como condimento por su sabor suave. Así que vamos a picar 2 cebollines y la parte blanca la ponemos en este contenedor y la parte verde la reservamos para el final de la preparación. Ahora, con este cebollín blanco vamos a hacer nuestro próximo ingrediente, el famoso pachicay, de los chefs del chifa peruano. El pachicay es un aceite infusionado con ajo y jengibre y la parte blanca de la cebolla china o cebollín, y es un aceite aromatizado que se usa en pequeñas cantidades para dar un toque distintivo en el sabor y aroma de los platos. Así que este cebollín blanco lo vamos a unir a 7 gramos de ajo finamente picado y 3 gramos de jengibre finamente picado. Ponemos estos ingredientes en un tazón que aguante bien el calor, calentamos el aceite a alta temperatura y cuando está mostrando su señal de humo, apagamos el fuego y con mucho cuidado servimos el aceite sobre la mezcla del cebollín, ajo y jengibre. Pongan el aceite necesario como para que cubra un dedo por encima y pueden escuchar cómo el aceite cocina los ingredientes soltando un aroma espectacular a chifa. Bueno, dejamos el pachicay a un lado para que se enfríe y repose mientras aprovechamos el aceite caliente para hacer el pollo. Sugiero ponerle un poquito de aceite previo al pollo en cubos para que no se peguen entre ellos. Los movemos y los ponemos en la sartén caliente. Los dejamos quietos para que se selle cada lado. Una vez sucede el efecto de Maillard, que es cuando suelta ese olor a pollo frito y se dora el alimento por su reacción química de los azúcares y aminoácidos, generando esa costra tostada en el pollo, lo vamos volteando y esperamos a que dore por todos sus lados. Una vez listo, lo separamos y reservamos para la preparación final. Así que vamos con el último ingrediente, el huevo. Aquí tenemos 5 huevos y los vamos a batir bien mientras se calienta el aceite fresco y la sartén limpia, porque queremos un huevo clarito con color a huevo, amarillo y blanco. Y nada de hacer tortillas, omelets, nada de eso. Este huevo se hace de una, en la sartén, solo mezclando y rompiéndolo un poco. Y nada de sal o sazones. Va totalmente neutro de sabor. Se hace así, a alta temperatura, huevo al centro, movemos para que se vaya haciendo, solo lo rompemos un poco hasta que está listo. Lo sacamos a un tazón y lo reservamos hasta el momento de la preparación. Ahora ya estamos listos. Vamos a preparar nuestro arroz chaufa. Y en esta misma sartén donde hicimos el huevo, ponemos el pachicay, seguido por el arroz y el sazonador. Lo movemos bien. Desafortunadamente mi wok no funciona en este fogón de inducción y esta sartén es pequeña. Pero bueno, de todas maneras va a quedar riquísimo. Mira cómo el azúcar va dando ese color con quemaditos dorados en el arroz. Y ahora adicionamos el pollo, incluyendo el jugo que se ha soltado. Movemos generosamente y le agregamos el huevo. Seguimos moviendo, que se distribuya todo bien y adicionamos 5 mililitros de aceite de ajonjolí y 5 mililitros de salsa soya. Seguimos moviendo bien, no dejes que se pegue el arroz a la base
y probamos el punto de sal. Recuerda, siempre probar. Corregimos la sal y agregamos finalmente el cebollín, la parte verde que habíamos reservado. Movemos y estamos listos para emplatar. El plato no lleva ningún adorno especial y tiene esto un aroma espectacular a chifa peruano. Así que busca un plato profundo, servimos un par de cucharones y listo, arroz chaufa de pollo al estilo chifa peruano. Ahora, a probarlo. ¡Qué delicia! Arroz chaufa original peruano. Increíble. Entonces repasamos los ingredientes para 4 porciones. Para la proteína, 2 pechugas de pollo, 5 gramos de caldo de pollo en polvo, 2.5 gramos de maicena. Para el sazonador, 10 gramos de caldo de pollo en polvo, 5 gramos de azúcar, 2 gramos de sal. Para el pachicay, la parte blanca de 2 cebollines, 7 gramos de ajo finamente picado, 3 gramos de jengibre finamente picado. Para la preparación, 400 gramos de arroz blanco grano largo, 2 tazas, 5 huevos, 5 mililitros de salsa soya, 5 mililitros de aceite de ajonjolí, la parte verde de 2 cebollines, la proteína, el sazonador y el pachicay. Espero que les haya gustado esta receta y que definitivamente la hagan en casa. Es un plato económico y los trucos aquí aprendidos son para cualquier arroz chaufán, de pollo, carne, camarones, cerdo, en fin, cualquier tipo. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nona Saboni, comer es para alimentarse, pero comer bien es una buena forma de amarse a uno mismo. ¡Arrivederci!